Propiedades de la integral definida. Recuerden que nosotros habíamos definido a la suma de Riemann como la integral, entonces veíamos que eso juntaba las áreas bajo la curva, entonces era como hablar de analogías y básicamente la misma igualdad por decirlo así, entonces era muy pero muy útil. Pero nosotros podemos generalizar unas propiedades, sí, realmente sí podemos generalizar varias. Dense cuenta que es muy útil generalizar propiedades. ¿Por qué? Porque nosotros luego vamos a definir algo muy interesante que es el teorema fundamental del cálculo, que un spoiler va a unir las derivadas con las integrales. Vamos a encontrar una relación entre ellas dos. Entonces va a ser muy bonito de ver, pero para ello necesitamos tener claras estas propiedades algebraicas y también de comparación. Vamos a ver bastantes de ellas. Entonces, empecemos con la primera propiedad. Imagínense que C es una función constante. Si se dan cuenta, en nuestro integrando, que sería esta parte, tenemos una constante. Nosotros podríamos decir que esto realmente se remite a algo bastante sencillo, que es encontrar el área de un rectángulo. ¿Por qué? Porque imagínense que lo vamos a trabajar en un intervalo A hasta B, no importa cuál sea el intervalo, y nos piden hallar el área bajo la curva de esa función. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablábamos de una función constante, esto era paralelo al eje X, pero no era paralelo que estuviera uno encima del otro, sino paralelo, eran separados. Entonces esto nos servía mucho porque ahora viéndolo simplemente tendríamos que sacar base y altura. ¿Quién es la base? B menos A. ¿Y quién es la altura? El techo de la función. ¿Pero quién es el techo de la función? La constante. Si se dan cuenta, es una propiedad que sale por esa parte. Entonces, ahora continuando, imagínense que nosotros pudiéramos encontrar una forma de facilitar las integrales. O sea, que nosotros dijéramos, ok, ya no tengo que calcular una suma de integrales en una sola integral, sino puedo calcular la suma y dividirla en integrales. Entonces podríamos verlo como, digamos, al revés, de una u otra manera, como tenemos una integral desde A hasta B que va de x al cuadrado de x y le sumamos otra integral que va desde A hasta B y esta integral es de x. Entonces nos quedaría que esto puede ser exactamente lo mismo que la integral desde a hasta b de x al cuadrado más x, todo esto respecto a x. Esto puede facilitar mucho para simplificar cosas, ténganlo en cuenta, porque si la distribuimos podemos terminar simplificando. Imagínense que esto hubiera sido x al cuadrado, pues podemos decir que esto al final nos terminaría dando 2 de a al cuadrado de x al cuadrado respecto a x en el intervalo dado. Entonces facilita mucho ese hecho. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque recuerden que la integral viene de la suma de Riemann. Entonces podemos plantear eso. Cuando hablábamos de una suma y dentro de las sumatorias podíamos distribuirla de una otra manera. Cosa parecida a lo que podemos hacer con las constantes dentro de una suma. Si recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros teníamos una sumatoria que iba desde i hasta i igual a 1 hasta n y teníamos i a la 3 sobre n a la 3. Podíamos sacar esta n como constante porque no pertenecía a i, que era lo que iba a ir cambiando. Entonces nos quedaba como 1 sobre n a la 3 de la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Si se dan cuenta, podríamos hacer exactamente lo mismo con las integrales, pero sin tanto rodeo de poner las sumatorias. Entonces sería simplemente, pues tenemos la función, imagínense que en este caso la función es 2x al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo que nosotros digamos la integral 2 veces de x al cuadrado de dx en los intervalos. Recuérdenlo muy bien. Entonces podemos continuar con las siguientes propiedades que en este caso nos sirven para entender intervalos. La primera propiedad se puede ver bastante sencilla de una forma geométrica, porque nosotros digamos que vamos a plantear una integral que va desde a hasta B. En este momento puede no parecer tener mucha utilidad, pero si se dan cuenta, esta integral es exactamente lo mismo que partirla. Podríamos decir que hay una constante que está entre A y B, o sea que sería mayor que A, pero menor que B, y que esa constante podríamos verla como que parte las áreas. Entonces, por eso nosotros podemos decir que la integral es lo mismo que ir desde A hasta C, y sumarle otra integral que es desde C hasta B, porque estamos simplemente sumando esas áreas y exactamente lo mismo. Una utilidad para que vean que estas cosas no son tan simples como parecen y que parecen que no se vuelvan a utilizar. Digamos que nosotros vamos a integrar desde -1 hasta 1 la función valor absoluto. Esta función
Hay métodos, obviamente, para integrarla directamente, pero es muy tedioso. Entonces podríamos decir, ok, yo me acuerdo que la función valor absoluto estaba como menos x cuando x era menor que cero y x cuando x era mayor que cero. Entonces nosotros podríamos decir que esto es exactamente lo mismo que la integral desde menos 1 hasta 0 partiéndola en la mitad, porque recuerden que buscamos esas áreas, lo vamos a partir aquí en la mitad de menos x y le vamos a sumar la integral desde 0 hasta 1 de x. Entonces es una forma mucho más fácil de visualizarlo. Ahora, tenemos otra propiedad que es muy interesante que a nosotros nos plantea que podemos cambiar el orden de integración. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar ese orden de integración y invertirlo y además añadirlo menos. Porque acuérdense que estamos estableciendo unos rectángulos de una u otra manera desde un punto hasta otro, o sea, desde A hasta B. Pero si lo hiciéramos desde B hasta A, estaríamos yendo hacia atrás. Pero si vamos hacia atrás, estaríamos cometiendo un error de signo. Si vamos hacia atrás, entonces tendremos que multiplicarlo por menos. Eso es la importancia de esa propiedad. Otra sería que cuando nosotros estamos integrando, por ejemplo, una función, no importa sea la que sea, si estamos integrando básicamente desde A hasta A, no estamos integrando nada, no estamos encontrando una área, estamos encontrando como un palito, por decirlo así, pero ese palito no va a tener área. Si ustedes lo ven, sería básicamente como una cantidad de puntos juntos, pero no tiene nada. Realmente eso es lo más relevante de eso, porque a nosotros nos serviría para ahorrarnos el trabajo de algunas integrales cuando, por ejemplo, incluso queramos aplicar algunos teoremas más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar de unas cosas muy importantes. Si se dan cuenta, nosotros todo el tiempo hemos hablado de las integrales cuando hablamos de integrales que son de funciones positivas, mayores que cero. Pero imagínense si la función fuera negativa, porque nosotros decíamos, listo, esto es un área positiva cuando es mayor que cero, pero cuando es un área negativa, eso no tiene mucho sentido realmente por interpretaciones geométricas. No tiene sentido hablar de áreas negativas, pero así lo podemos interpretar, porque nosotros podríamos decir, ok, si yo tengo una integral que, por ejemplo, cambia de signo en un momento y yo la estoy integrando desde A hasta B, yo podría restar esas áreas. Si se dan cuenta, eso es muy útil para luego algunas, no tanto como teoremas, pero facilidades en algunas propiedades que vamos a ver. Entonces es muy importante que lo vean para visualizarlo, sobre todo cuando las funciones son pares o impares. Otra cosita que cabe recalcar es que cuando nosotros vamos a hablar de comparaciones, nosotros podemos aplicar exactamente lo mismo. Imagínense que tenemos dos funciones, una función que es g de x y otra función que es f de x. Si se dan cuenta, en este momento f de x es mayor que g de x. ¿Qué implica? Es menor, una disculpa. F de x es menor que g de x. ¿Qué implica eso? Que el área bajo la curva de g de x es mayor. Si se dan cuenta, eso es algo que es muy útil porque si tenemos las dos funciones graficadas, se puede ver fácilmente. Entonces podríamos marcar las áreas para comprobarlo y si se dan cuenta, incluso es como casi 2 veces el área de g de x que la de f de x, que sería todo esto incluido. Entonces, para facilitarlo, podemos hacer comparaciones entre integrales simplemente sabiendo cuál es mayor. Entonces, por ejemplo, los invitaría a conocer x al cuadrado de x al cuadrado más 1 entre estas dos funciones, cuál tiene mayor área bajo la curva. Ahora, continuando, nosotros vamos a ver algo que les había comentado, que era cuando nosotros teníamos funciones pares o impares. Si recuerdan, nosotros hablábamos de funciones pares cuando estas eran como rotadas respecto al eje Y, eran como un espejo a sí mismas. Entonces, ¿qué significaba? Que se veían exactamente igual después del eje Y y antes del eje Y, o sea, eran simétricas. Y nosotros hablábamos de funciones impares cuando nosotros establecíamos la recta identidad y decíamos, ok, esta función está de una u otra forma relacionada con la recta de identidad como una rotación o un espejo a esa recta de identidad. Así se puede visualizar. ¿Cómo lo definíamos algebraicamente? Pues cuando era par, decíamos que si la evaluábamos en menos x era exactamente lo mismo que evaluarla en nada, o sea, en x. Y cuando era impar, cuando la evaluamos en menos x, aparecía o expulsaba ese menos, entonces nos queda menos f de x. Una forma de verlo es que cuando es par, se come el seno, se come el menos, y cuando es impar, expulsa el menos. Un ejemplo podría ser el seno. Ya vamos a ver un pequeño ejercicio para poder visualizarlo. Aquí les voy a dar una advertencia y es que
siempre que puedan, visualicen si la función es par o impar, porque es un truquito bastante útil. Algunas integrales pueden parecer difíciles o casi imposibles de verse, pero si la integral es impar, por ejemplo, ya podríamos concluir que es cero. Por ejemplo, un pequeño ejercicio. Nosotros veamos que esto es una función. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Nosotros todavía no sabemos métodos de integración, pero sabemos álgebra. Entonces, ¿cómo haríamos para visualizar esto? Pues evaluemos esto como una función de f de x, pero ahora veámoslo como f de menos x. Si vemos que esto se come el menos, nos terminaría dando que es par, ahí nos jodemos. Pero si vemos que esto es impar, nos termina concluyendo que esto es igual a cero. ¿Será verdad o no? Entonces comprobémoslo. Veamos que la función, cuando la evaluamos en menos x, nos termina dando unas propiedades muy particulares. Entonces queda coseno, dentro va el seno de menos x. Si recuerdan, el seno de x es una función impar, que significa que ella expulsa ese menos, lo saca. Pero el coseno de x es una función par. ¿Qué significa con lo que acabamos de decir? Él se come ese menos. Entonces, no lo valida, entonces lo ignora completamente. El logaritmo aquí simplemente nos quedaría 1 menos x sobre 1 más x menos 2x. Entonces, si se dan cuenta aquí dirían, ok, pero esto no es lo mismo que esto, entonces tal vez la propiedad no es cierta, porque recuerden, una función no necesariamente tiene que ser par o impar, puede ser ninguna de las dos. Pero sigamos viendo, nosotros podríamos ver acá que coseno y dentro va el seno de x es exactamente igual. Y nosotros, por propiedades de los logaritmos y del álgebra, podemos decir que esto es exactamente lo mismo. Logaritmo y dentro va 1 más x sobre 1 menos x, y todo esto a la menos 1. ¿Qué hice ahí? Pues utilicé una propiedad de las potencias para invertir esa fracción y ponerle menos 1 acá. Si se recuerdan, cuando hablábamos de una fracción, por ejemplo, teníamos a sobre b y esto era a la menos 1, esto era exactamente igual a b sobre a, pero podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento inverso. Entonces nos sirvió bastante, y por propiedades de los logaritmos podemos sacar este menos 1 del exponente. Nos quedaría menos coseno del seno de x multiplicado por el logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x menos 2x. Podríamos factorizar y darnos cuenta que f de menos x es exactamente igual a menos f de x, concluyendo que esta integral nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque es una integral de una función impar. ¿Se vieron? Sin realizar métodos de integración, álgebra básica. Entonces, continuando, ahora vamos a hablar de cotas de integrales. Ustedes imagínense que yo voy a visualizar una función donde esta función es creciente y decreciente, pero vamos a trabajar en cierto intervalo. Imagínense que vamos a trabajar en este intervalo desde A hasta B. Si ustedes se dan cuenta, yo podría decir que esta función siempre es mayor que una constante, pero siempre va a ser menor que una constante. ¿Qué significa esto? Veamos dos constantes. Digamos que esta constante grande se va a llamar m mayúscula y esta constante chiquita se va a llamar m minúscula. Entonces nosotros podríamos concluir, ok, esta propiedad nos diría que f de x siempre es menor que la m mayúscula, pero siempre va a ser mayor que la m minúscula. Integrando en la desigualdad, vemos que esto nos queda la integral desde a hasta b de m. M, ¿quién es? Una constante. Nosotros ya sabemos hacer eso. Entonces nos quedaría que la constante, por la propiedad que ya vimos, nos quedaría m minúscula por b menos a, menor o igual a la integral desde a hasta b de f de x respecto a x, menor o igual a m mayúscula por b menos a. Así se concluye que esta propiedad es cierta. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Ya lo vamos a ver en un futuro, pero nuevamente hago el spoiler. Esto nos va a ayudar mucho para una de las interpretaciones geométricas del teorema fundamental del cálculo. Entonces, por último, una propiedad que nos va a ayudar a demostrar ese teorema que tanto les comento. Esta demostración ya requiere más tiempo, pero es algo bastante útil. Imagínense que una función es continua en un intervalo, entonces nos va a decir que existe una constante tal que cuando la evaluemos y la multipliquemos por la base, nos va a dar el valor de esa integral. ¿Qué significa eso? Porque realmente puede ser una interpretación bastante confusa. En pocas palabras, va a haber un rectángulo de un tamaño, o sea, con una base, que es el rango de integración, desde A hasta B,
y un punto que nosotros no conocemos, pero que ese punto va a ser la altura. O sea, la función tiene que evaluarse en ese punto para dar la altura. ¿Qué significaría esto? Que nosotros solo tendríamos que encontrar esa constante evaluada en la función, pero ¿cómo lo haríamos? Pues aunque suene un poco revoltoso, tenemos que integrar. Tendríamos que decir que f de c es igual a la integral. Aquí como esto es un número, podemos mandarlo a dividir. O sea, lo dividimos en ambos lados y nos queda la integral desde a hasta b de la función f de x sobre b menos a. Esto puede parecer un poco tonto a primera vista porque, como les comenté, toca integrar y es como, pues si ya sé el área real, ¿para qué necesito encontrar un rectángulo? Esto justamente nos va a ayudar para el teorema fundamental. Vuelvo a recalcar, esta propiedad se puede ver desde muchas formas, entonces lo más importante que recalco es que lo vean como el rectángulo siempre va a existir. Recuerden que, por ejemplo, también teníamos teoremas de valor intermedio para el cálculo diferencial, cuando hablábamos de las derivadas, o incluso teníamos teoremas de valor medio cuando hablábamos de las funciones normales. Hablábamos de una función que iba desde un valor negativo hasta un valor positivo. Decíamos que sí o sí tenía que tener un cero en ese intervalo. Entonces, está conectado con eso, pero no es exactamente el mismo. Búsquenlo como el teorema del valor intermedio para las integrales definidas.